96.5. Minutos. El director general del Comité Nacional de Salario, Félix Hidalgo, está por acá con nosotros a propósito de un reclamo que tienen algunas entidades sindicales de que se adelante la discusión del salario, la discusión de los mínimos por la inflación y los salarios de los trabajadores que se va diluyendo. Entonces aquí tenemos la autoridad para tratar este tema conforme al Código Laboral, ¿verdad? Buenas tardes y bienvenido. Sí, muchas gracias, Cristian. Saludos a César, Chávez, el querido amigo Ángel y a Pedro y a toda la audiencia. Estamos aquí a la orden. ¿Es posible iniciar esta discusión? Fíjese, apenas ayer recibimos la propuesta y como le hemos dicho al sector sindical, que siempre es la parte más diligente, lo primero que hacemos ante toda solicitud es consultar a la contraparte, es decir, al sector empleador. Si el sector empleador, que ya le mandamos la comunicación, dice que está de acuerdo, pues ni modo, y ojalá fuese así. No, la respuesta que no. Iniciaríamos de una vez la discusión. Sí. Si no da una respuesta favorable, entonces el comité, haciendo uso de las facultades que tiene, evalúa la comunicación, la propuesta, y luego decide fijar una fecha convocando. Pero te voy a explicar para ponerte en contexto a ti y al país. Yo soy expositor, yo soy vocero de los trabajadores. Yo soy vocero de los trabajadores. Yo soy vocero de los trabajadores dominicanos. Mire, compañero Félix. Los trabajadores han estado viviendo una experiencia cada 2 años cuando manda la ley que se revisen los salarios, cada 2 años. En mayo creo que se cumple. Y entonces los trabajadores son convocados en marzo más o menos para comenzar a discutir la indexación salarial. Y resulta que todavía en octubre no nos hemos puesto de acuerdo, porque los empresarios brincan para acá, saltan para allá, y que ahora es la clasificación de las empresas, que cuáles son las pymes, que cuáles son las no pymes, y agarrado de ahí, llegan a octubre y a noviembre. Después dicen, bueno, como ya estamos a final de año, nada más vamos a aprobar esto por 3 meses, un aumento salarial de 3 meses, y les roban 1 año y medio a los trabajadores, cada 2 años. ¿Qué han hecho estos trabajadores? Jacobo Ramos, Pepe Abreu, don Gabriel del Río, van donde ustedes y le dicen, miren señores, como el año que viene tenemos que reunirnos para aumentar, hacer el ajuste de la indexación, comencemos la discusión desde ahora. No esperemos a marzo para que nos lo agarren de nuevo y le hagan perder 6 o 7 meses del año y no le indexen los salarios de los trabajadores. Es simplemente eso. ¿Tal acción es factible, es viable? ¿Se ha tenido experiencia al respecto? Bueno, sí. Precisamente la última discusión se hizo antes de los 2 años. O sea, actuamos de manera temprana, si se pudiera decir, y convocamos a las partes y tuvimos una discusión que, aunque duró un par de meses, cumplió dentro del plazo que establece el Código de Trabajo, que es una revisión cada 2 años. En este caso, vuelvo y les repito, como ha sido muy reciente la entrega de la propuesta y hemos entendido también la posición que tiene Ángel de que deberíamos de ir adelantando lo más posible esa discusión, sabiendo por la experiencia que muchas veces duramos varios meses discutiendo, nosotros estamos abiertos a evaluarla, pero apenas nos llegó ayer. Si nos da un tiempecito más, como le pedí a las centrales y dijeron que sí, que con mucho gusto nosotros pudiéramos estarle dando una respuesta lo antes posible. Partiendo de tu experiencia en este tipo de escenarios, ¿tú crees que en lo que le queda este año es propicio, hay las condiciones para que se inicien esas discusiones? Fíjate, va a depender del ánimo y del espíritu del otro actor principal, que es el sector empleador. No, eso va para el otro año. Regularmente las empresas están ya en cierre, eso hay que entenderlo. Están en cierre, doble sueldo. Pero no me quiero adelantar, quiero esperar la comunicación de ellos, la retroalimentación. Sí, porque tú eres el tercero neutral en representación del gobierno. Sí, sí. Pero déjenme decirle que en los últimos años, los últimos 2 años, hemos visto, pese a esas diferencias, que hay una armonía considerable en el tema salarial. ¿Armonía? Por supuesto, sí.
Pero los empleadores engañaron a los trabajadores. Pero se fueron y se levantaron. Y después Monchi, violentando la ley, hizo 10 y 10. Hizo una diferenciación en tiempo. Difirió. Sí, pero eso fue acuerdo entre las tres partes. No debieron hacerlo, violaban la ley. Estuvieron de acuerdo las tres partes. Debían estar presos. ¿Quién? Y usted sabe que tanto el ministerio como el comité es un órgano tripartito, o sea, los empleadores y los trabajadores tienen participación, voz y voto. Pero déjeme decirle que la propuesta que ayer se nos entregó se hizo un marco de armonía. O sea, antes se nos llevaba esa propuesta, si ustedes recuerdan, quemando goma y pleito. Era con un sinnúmero de personas tocando, llevando tambores, música, sí, quemando goma, quemando su goma en la puerta también. Gracias a la política que en los últimos años estamos llevando allá de ser un canal de comunicación entre los actores y a la misma disposición que tiene el actual ministro de Trabajo, doctor Winston Santos, las partes ya se están poniendo de acuerdo. Las últimas 10 resoluciones sobre salario mínimo han sido votadas de consenso. Algo sin precedentes en la historia del derecho laboral en la República Dominicana. Feli, hay un tema, escúchame, José, ¿cuál es el alcance y la competencia del Comité de Salario de la República Dominicana? Bueno, una competencia ¿Hacia dónde? Nacional, ¿Hacia dónde se extiende? Sí. Tiene una competencia. ¿Sector privado? Sector privado, sí. ¿Sector público? No, sector público no. Sector privado y una competencia nacional. Y también dentro de todas las categorías que tienen los trabajadores privados, pero en relación al salario mínimo, que es salario piso privado, de referencia. Privado, desgraciadamente. Félix, me está mandando una foto, dice que de las 2:59, en Independencia con Pasteur, de quema, parece neumáticos y objetos ahí en una zona céntrica importante. Y todo ha lucido en calma, ¿verdad? Todo ha lucido en calma, dígame, para si no en la zona norte hubo algunas situaciones, pero en esa zona casi es raro. Y me dice hay una bomba de gasolina, pero a escasos metros. Rafaelito Rodríguez, no hay... en la Independencia con Pasteur. Bien, Independencia con Pasteur. El tema que más dilató la discusión el pasado año fue la reclasificación de las empresas, que es un tema pendiente, y los empresarios decían, pero antes de subir el salario, vamos a reclasificar, y tenía sentido lo que decían los empresarios. Ahora, le tocaba al Ministerio de Industria y Comercio hacer la reclasificación. ¿Qué empresa, en función de su empleado, de la cantidad de empleados, de su capital o de lo que sea, es micro, es mediana o es grande empresa? Porque en función de eso depende el salario que va a aplicar. Ha habido avance en este tema, porque sería penoso que de nuevo nos encuentre la discusión de la indexación salarial sin ese tema resuelto, porque yo no, ¿hay Ministerio de Industria y Comercio? Por supuesto que sí, está haciendo un trabajo formidable. Fíjese, con ese tema nosotros recibimos la visita y la inquietud de Codopime. Copardón todavía no ha fijado una posición en relación a esta coyuntura, aunque sí siempre, reiteradamente, habla del tema de la reclasificación, y a las personas de Codopime nos llevaron la propuesta porque la ley 187-2017 establece claramente una nueva clasificación que es diferente a la del Ministerio de Trabajo, porque da el concepto de micro, pequeña y mediana a las empresas en función de que tenga 1 a 10 trabajadores en la micro y ventas hasta 8 millones de pesos, de 11 a 50 trabajadores la pequeña empresa y ventas hasta 54 millones, y la mediana ya de 51 trabajadores a 150 y ventas hasta 204 millones de pesos. Que nosotros hemos advertido. Repite eso para entenderlo. Sí. Porque entonces, ¿dónde están las grandes? Las grandes son las que tienen ya un volumen de venta, uno de los dos factores, de más de 200 millones de pesos, 204 millones de pesos, y un número de empleados de hasta 150 es para una mediana. Si pasa de 150, inmediatamente se considera una empresa grande. Vamos a repetir las calificaciones. Microempresa. Sí. ¿Cuántos empleados y cuánto de capital? De 1 a 10 empleados y ventas brutas hasta 8 millones de pesos. Micro. Mediana empresa. Pequeña empresa. Pequeña empresa. De 11 a 50 trabajadores y ventas. Pero Pedro tiene una. No, pero la de Pedro es grande, no es pequeña. De 11 hasta los 54 millones de pesos. Claro. Sí. Esa es la de Pedro. La mediana empresa. La mediana empresa es de 51
trabajadores a 150 y ventas que sobrepasen los 202 millones de pesos. Esa es la nueva clasificación establecida en la ley. La clasificación que tenemos nosotros responde a otra realidad. ¿Cuál es la realidad? En el 2003, 2004, se hizo una clasificación donde el comité y el ministerio toman en cuenta el capital existente de 0 a 2 millones para las empresas pequeñas, de 2 a 4 millones para las empresas medianas y de 4 millones hacia arriba, sin límite, para calificarla como empresa grande. Entonces, esa calificación, si bien es cierto que hay que actualizarla, debemos saber que no se pueden afectar los salarios en nombre de hacer cumplir una ley que le da derechos a personas morales, que son estas empresas, que no pueden estar por encima de personas. Hay mucha gente que va a quedar atrapada ahí. De derechos que tienen derechos fundamentales como el derecho al salario. Claro. Y en ningún derechos caso, adquiridos. que es un derecho adquirido y que tiene un carácter progresivo, y en ningún caso podemos, antes de una discusión, trasladar los criterios que establece la ley al tema salarial. Por eso el ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos, está propiciando un acercamiento desde el punto de vista académico, incluso ha invitado a unas universidades para que participen, a los fines de que las partes se pongan de acuerdo respecto a estos nuevos renglones y cómo eso puede traducirse desde el punto de vista salarial a lo que actualmente están ganando los trabajadores. Sí, que se van a ver afectados, escúchame Chávez, porque en una pequeña empresa el salario mínimo son 9,000 pesos, en la mediana son 13 y en la grande son 16. Entonces, cuando tú hagas esta reconversión, el que esté en la grande va a quedar en la pequeña, el que esté en la pequeña va a quedar, ¿ustedes me entienden? Y va a haber una situación complicada donde los empresarios quieren hacer un ajuste salarial en función de la calificación de la empresa y bajarle el salario a los trabajadores. Bajarle el salario a los trabajadores. Bueno, hablamos con Félix Hidalgo, director general del Comité Nacional de Salarios. Se da por entendido que el Comité Nacional de Salarios no tiene nada que ver con el sector informal, que representa más del 52% del empleo en la República Dominicana. Sigue siendo un gran desafío el tema de la informalidad en el trabajo. Pero de todas formas, aunque usted sea informal, usted no puede pagar por debajo del salario mínimo. No. Eso no le da justificación a nadie. O sea, las resoluciones del comité tienen un carácter obligatorio. Y no importa que tú tengas tus trabajadores en plantilla, en nómina, tú tienes la obligación de pagar por encima siempre, que es una referencia, por encima del salario mínimo lo que tú entiendas. Ojalá no llegues nunca a ese piso, pero por debajo es prohibido, aunque el trabajador esté en condiciones de informalidad. Ahora, Félix, esa informalidad no es motivada desde el propio gobierno del Estado por la altísima carga tributaria que tiene con esas micro, medianas y pequeñas y complejas por demás. Pero tengo que decir, aunque no es mi área, que en los últimos meses, en los últimos años, ya esa complejidad se está reduciendo con el tema de la ventanilla única, pero están ahí los datos. Los mismos miembros de CODOPI está planteado y están muy agradecidos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno y van allá y lo plantearon. Un colmado es una pyme y al colmado le cobran anticipo. Al colmado el que tiene que tributar el ITEVIS, pero el colmado tiene que pagar la TCS, el colmado tiene que pagar otras cosas más los salarios de toda esa gente, más un altísimo costo. Pero a los colmados le están poniendo un 10,000 pesos. No, yo puse el colmado como ejemplo. Entonces, ¿cómo no ser informal si cuanto me gano se lo tengo que dejar al fisco y buscar un poquito más prestado para cumplir? Lo importante es que pese a tus condiciones de informalidad, la gente entienda que el salario tiene un carácter de orden público y que es sagrado. Sí, eso es sagrado. Y que no podemos reducir, un derecho fundamental. Claro, reducir nuestros costos porque, bueno, tengo un alto gravamen afectando a un trabajador. O sea, que vende su fuerza de trabajo, que se dedica a ayudarte a ti, a echar hacia adelante tu empresa y que tú digas que vas a recortar empezando por ahí. No puede. Entonces un empleado, aunque sea en la parte informal, que no le estén pagando el salario mínimo correcto, puede demandar al empleador. Te pagan y te votan directamente. Y entonces no puede pasar por allá. Hay un sistema de inspección también que ¿Y a quién le pone demanda?
No, yo no. No, tú no. No, ellos tienen derecho. Demandan. Tienen derecho, pero... No, y ganancia de causa por pila. No, Entonces, la posibilidad de inicio de la discusión salarial va a depender de la respuesta que dé el sector empresarial, de la comunicación que el Comité Nacional de Salario envió notificando la solicitud o el planteamiento de los trabajadores. Efectivamente, así es. Esa es una de las condiciones. En caso de no tener una respuesta positiva, entonces evaluamos la propuesta en su conjunto y ya prontamente le estaremos dando una respuesta a toda la sociedad dominicana. ¿De qué lado tú estás? ¿De los trabajadores o del empleador, Félix? Para Si te fijas en una entrevista que nos hicieron por ahí, que salió... Él desafía porque me he manejado, he tratado de manejarme con mucho equilibrio. Sí. Es neutral. Y el Ministerio de Trabajo, así, ese es su criterio. O sea, ahí nadie puede inclinarse hacia un lado. Los trabajadores están muy... Sí, pero en caso de que haya que inclinarse, inclínate por los trabajadores. Claro, porque el gobierno tiene un voto ahí en el Consejo. Por supuesto. Y aunque las decisiones tienen que ser unánimes, o por mayoría se puede decidir. Sí. Por mayoría se puede decidir. Bueno, 2-1 estamos ahí. Es que se trata de gobierno que y trabajadores de manera unánime. Gracias. Gracias, Félix. Gracias a ustedes por la invitación. Hidalgo. Tenga conciencia. Un abrazo. Que en algún momento aspirará a diputado. Tiene perfil. Senador. Tiene perfil. Alcalde. Si su cuenta tiene 35 millones de pesos. ¿Qué demarcación? Distrito Nacional. Tiene perfil. Félix Hidalgo tiene 3 Félix Hidalgo, demarcaciones, diputado. No me ayuden a Director general del Comité Nacional de Salario. Vende esa casa, lánzate. Cambio y fuera, Mauro.